Gloria al Señor. Vamos a estar abriendo la palabra, hermano, en el libro de los Salmos. Dios les bendiga a todos. Gloria al Señor. Gloria a nuestro Dios. En el libro de los Salmos, capítulo 27. Amén. Bendecido nuestro Dios. Gloria al Señor. Salmos capítulo 27, que es un salmo bastante conocido, amén, por el pueblo de Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Pero antes de leer la palabra, pues voy a hacer una pregunta a algunos hermanos, amén. Gloria al Señor, pero no es pregunta bíblica, no entren en desesperación. Gloria al Señor, una pregunta sencilla, amén, pues que cada uno sabe, ¿verdad? Pues, tiene conocimiento de sí mismo. Entonces, una pregunta era una pregunta sencilla. Su hermano, que casi no habla, lo que pasa ahí no escuchamos. Gloria al Señor. Vamos a preguntarle a su hermano Jason Acuña, échale la voz. ¿Cuál es su comida favorita? Su comida preferida, que a usted le guste. Arepa. Está grave, ¿no? Esta situación. Gloria al Señor. A ver, otro hermano. Hermana Caterina. ¿Qué es lo que le gusta? Que usted diga, ay, hagan esto que tengo ganas de. O sea, que a usted le guste. Pollo asado. Me dio hambre. Pollo asado. A mí me gusta el pollo pero guisado. A ver, nuestro hermano. Ya una mujer y nos van a preguntarle a su hermano Marcos. Todo. Una comida que a usted le guste. Paella. Paella. ¿Y paella? Gloria al Señor. Amén. Bueno, no hasta ahí. Amén. Y pues usted pronto estaba pensando y se pregunta a mí, voy a decir que me gusta eso. ¿Verdad? Cada uno de pronto tiene una comida que es, uy, cuando la hacen, cuando ustedes que hicieron eso, uy, qué rico, ¿verdad? O cuando usted la prepara y dice, uy, no, es que a mí me gusta mucho eso. Puede ser que a otra persona no le guste, pero su comida. Amén. Y vamos a estar leyendo el versículo 2 del Salmo 27. Amén. Gloria al Señor. Salmo 27, versículo 2. Vamos a leerlo unánime. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Amén, gloria al Señor. Aquí nos habla de una unión de varias personalidades, ¿no? Dice, los malignos, los angustiadores y los enemigos. Amén, gloria al Señor, porque usted un enemigo es uno solo, ¿verdad? Un enemigo puede ser, pero aquí nos habla, ¿verdad? Gloria al Señor. Aquí bien pudo haber dicho esa amistad cuando se juntaron contra mí los enemigos, mis enemigos. Pero él tenía, aquí nos habla de varias clases, hermanos, de enemigos o de personalidades que causan daño, ¿verdad? Habla de tres, que son los malignos, los angustiadores y los enemigos. Amén, gloria al Señor. Dice, ¿para qué se juntaron? Dice, para comer mis carnes. Hermano, y el título en esta mañana es un poquito largo, pero es acorde a lo que quiero hablar. Amén, gloria al Señor. El diablo, presta atención porque ya empecé a decir el título. El diablo tiene un menú y su plato preferido eres tú. El diablo tiene un menú y su plato preferido eres tú, o soy yo. No quiere decir que solamente lo de ella. Gloria al Señor. El diablo tiene un menú y el plato preferido eres tú. Por eso, hermano, aquí la palabra
o el salmista, ¿verdad? Es un salmo muy bonito, hermano. Usted lo lee en cualquier circunstancia y es un salmo que nos anima, que nos renueva, que si usted está bajo de ánimo, hermano, que usted lea este salmo o que se lo lea, lo fortalece, lo ayuda, ¿verdad? Gloria al Señor. Es un salmo muy bonito. Jehová es mi luz y mi salvación. Dice, ¿de quién temeré? Es muy fácil hasta de aprenderse, ¿verdad? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y luego dice, cuando se juntaron contra mí. Hermano, porque cuando hace un tiempo atrás, ¿verdad? Aquí yo, hace tiempo, damos una enseñanza acerca de cuando el enemigo hacía amistades. Cuando el enemigo Herodes y Pilato no se hablaban, menciona la palabra, ellos no estaban bravos. Pero cuando llegó el momento de juzgar a Jesús, dice la palabra que ellos se unieron con ese propósito. Y recuerdo el tema que hablamos acerca de las amistades que hace el enemigo. El enemigo une a la gente, pero para lo malo. Hay personas, hermano, que uno las conoce, ¿verdad? Obviamente no son cristianos, no son creyentes. De pronto usted también conoce personas así, que no se hablan. Pueden ser los vecinos, que esos vecinos siempre viven peleando, nunca se hablan, pero para hacer lo malo se unen. Se ponen de acuerdo y dicen, ¿verdad? Gloria al Señor. Así mismo, hermano, es el enemigo hace amistades, pero para lo malo. Cuando el Señor hace amistad es, hermano, para bendición, ¿verdad? Gloria al Señor, para restauración. Entonces, hermano, acá la palabra del salmista David nos habla de que contra él se juntaron tres clases de, uno lo dice enemigos, pero específicamente habla de malignos, de angustiadores, y luego sí menciona a los enemigos. Los enemigos, gloria al Señor. Y David fue un hombre muy perseguido, muy en esa área, ¿no? En esa área él siempre fue perseguido, fue acusado, gloria al Señor. Saúl lo quería matar porque le tenía envidia, o sea, lo quería matar físicamente, ¿no? Gloria al Señor. Y por eso David tuvo que huir de su propio suegro. Su padre también cuando fue el momento que iban a ungir al rey y fue Samuel a la casa de Isaí, a David no lo tuvieron en cuenta, ¿verdad? A David le dijeron, vaya usted cuide ovejas, que usted parece que sí, le parece que es bueno. Gloria al Señor. Siempre pues en el área de humana, ¿verdad? Digámoslo así, el área fue muy rechazado o perseguido, por decirlo de alguna manera. Pero David tenía en claro, hermano, con quién era su lucha, con quién era la prueba, ¿verdad? Gloria al Señor. Efesios capítulo 6, versículo 10 nos habla, hermano, de la armadura del creyente, la armadura que nosotros debemos tener. Y hay un versículo que también, hermano, es muy conocido que nos habla de que nuestra lucha, nuestra batalla no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades. Vamos allí a Efesios, gloria al Señor, capítulo 6, versículo 10, para que veamos, hermano, que el enemigo tiene un orden. El enemigo, por lograr su objetivo, que soy yo, que es usted, él, gloria al Señor, hace lo que sea necesario. Él por alimentarse de usted y por llenarse, gloria al Señor, porque allí la palabra dice, se juntaron para comer mis carnes. Hermano, venía el enemigo a hacer un banquete con David. Y eso es lo que quiere el diablo, hermano, hacer un banquete con cada uno de nosotros. Pero está en nosotros, hermano, si nosotros queremos estar en el plato. El salmista dice que ellos tropezaron y cayeron. Que ellos, hablando de la aflicción, hablando de sus enemigos, todo eso, hermano, nosotros tenemos que causarle un tropiezo al enemigo, tenemos que, como dice la palabra, resistirlo para que huya,
para que se vaya de narices, gloria al Señor, pero no logre el objetivo, hermano, que es acabar con nuestra vida, que es volvernos nada, gloria al Señor. Y Efesios 6:10, en la parte del versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino, mire el orden de Satanás, gloria al Señor, principados, habla de potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Uno, gloria al Señor, nosotros tenemos un enemigo que es el diablo, ¿verdad? Gloria al Señor. Y nosotros pensamos, hermanos, que es uno solo, que es el diablo, pero el diablo se mueve, hermano, gloria al Señor, tiene sus liderados, ¿verdad? Digámoslo así, dice, principados, hay potestades, gloria al Señor, hay gobernadores, parece como una nación, un país, ¿verdad? Gloria al Señor, que tiene sus alcaldes, sus gobernadores, tiene sus diputados, tiene sus concejales, ¿verdad? Y cada uno tiene un fin específico. Y hermano, y el diablo utilizará todas sus fuerzas, todas sus energías, todo lo que sea necesario para destruirnos, para derrotarnos, para acabar con nosotros, gloria al Señor, a tal punto que dice la palabra en el Salmo que leímos, para comer nuestras carnes. Porque algo, hermano, que disfruta el enemigo, gloria al Señor, es tenernos a nosotros listos, destruidos, muertos, derrotados, gloria al Señor. Ya lo tengo acabado. Y es, hermano, la forma como el salmista David expresa que ellos se juntaron con el objetivo de comerse sus carnes, en una forma de decir, hermano, como que lo destrozaron, lo volvieron nada y se lo comieron. Como cuando usted pasa por un lugar y hay una reunión de personas allí que de pronto no compaginan con usted, y usted ¿qué se imagina, hermano? Que apenas pasa usted y lo saludan y usted se va, mucho queda la duda, mínimo me quedaron hablando de mí, mínimo estarán, mejor dicho, paseando, subiéndome la casa, se metieron a la casa, me metieron a los cuartos, me metieron en mi situación, en mi vida. Había una persona por ahí que decía, uy, no, a mí ya me da miedo oírme, que pronto me voy y empiezan a hablar de mí. Gloria al Señor. Entonces, el enemigo toma a la persona y comienza, hermano, como cuando usted comienza a preparar una comida, ¿no? A adobarla, a echarle salsita, a echarle pimienta, a echarle adobo completo, adobo sin completar, comino, orégano en rama, orégano molido. Vamos a la palabra, amén, gloria al Señor. Capítulo 4 de Efesios. Maravilloso el Señor, aleluya. Gloria a nuestro Dios. Capítulo 4, versículo 31. Vamos a ver los ingredientes, algunos ingredientes que el enemigo utiliza para adobarnos. Gloria a Dios. Gloria a nuestro Para que cuando nos vayan a servir, esté usted seguro que, ¿verdad? Gloria al Señor, esté el enemigo seguro que ya está bien adobado. Dice el versículo 31, quítense de vosotros amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. Aquí habla, hermano, también en el capítulo, perdón, en el libro de Gálatas. Gloria al Señor. Aquí nos habla de un ingrediente, ¿verdad? Con los cuales el enemigo empieza a adobar amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia. Así que
no nos dejemos adobar por el enemigo. Allí más atrás, en Gálatas capítulo 5, versículo 19, habla de adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Amén. O sea que cuando dice cosas semejantes a estas es que hay una lista. Esa lista continúa, ¿verdad? Como cuando se dice etcétera o entre otras cosas. Gloria al Señor. Que es lo que significa la palabra etcétera. Amén. Entonces, entre otras cosas, hermano, que no son de Dios, que no están bien que estén en nosotros, porque eso es condimento diabólico, condimento satánico, eso es adobo del enemigo. Gloria al Señor. Y cuando nosotros nos sentimos como en esa olla, hermano, donde el enemigo nos está allí colocando, provocando, tentando, gloria al Señor, cuando viene la tentación, cuando viene la prueba, hermano, está en nosotros, gloria al Señor, el dejarnos allí adobar por el diablo, el dejarnos para que luego gloria al Señor, que es bien, hermano, y el enemigo es bien organizado, y el enemigo no le da pereza hacer cola por usted, él no le da pereza, hermano, esperar. Él no le da pereza, gloria al Señor. A uno va a hacer, bueno, a los que le dijeron que le gusta, bueno, el arroz, el que le gusta la arepa, a no Jason. Se acabó la harina, vaya a comprar harina, hay una cola de 3 cuadras. No, me puede gustar mucho la arepa, pero no, yo no voy a hacer una cola esa. Que la haga mi mamá, o que la haga X o Y persona, gloria al Señor. Nosotros somos así, pero el diablo no. El diablo, si tiene que hacer una cola de 3 cuadras por destruirnos, hermano, él la hace. Porque nosotros somos su alimento preferido. Nosotros somos su plato preferido. Por eso, gloria al Señor, a él no le interesa ni siquiera que nosotros estemos en la iglesia. Por eso, eso no lo hace temblar al enemigo. El enemigo no dice, ay, no, mira, que él fue para el culto, ya no me lo puedo comer. No. Gloria al Señor. Habla la palabra sobre Judas, amén, gloria al Señor. San Juan capítulo 13 versículo 26. San Juan 13, 26. Gloria al Señor. Gloria. San Juan 13, 26. Santo nuestro Dios. Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Dice el 27, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Amén, gloria al Señor. ¿Dónde estaba Judas? Estaba con Cristo. Estaba comiendo con el Señor. Estaba sentado a la mesa con el Señor. Por eso, hermano, nosotros, porque hay mucha gente que dice, no, gracias a Dios, yo ya voy a la iglesia, ya el enemigo no me puede hacer daño, ya el enemigo no me puede tocar, ya el enemigo, mejor dicho, me tiene que respetar, porque nosotros, hermano, pensamos que ya el enemigo de lejos. Pero es ahí, gloria al Señor. Yo recuerdo una predicación del hermano, el cantante Marino, que él hablaba acerca de que las personas muchas veces se confían porque están dentro de una iglesia, se confían porque están dentro de una congregación y piensan que por eso no van a caer, no van a ser del enemigo presa fácil. Y se confían tanto, hermano, que dejan de orar, que dejan de buscar a Dios, que dejan la batalla, que dejan de luchar, de pelear. A veces se confía en la persona porque ya tiene muchos años en el Evangelio y dice, yo ya no necesito ir al culto, yo ya no necesito orar, ya no necesito ayunar, yo ya no necesito vigilar porque yo ya he hecho eso por muchos años. Y ya el enemigo ya sabe que yo
yo no voy a caer, hermano, pero a veces en las cosas grandes que pensamos, no, es que es un adulterio, no, yo nunca, no, yo no voy a caer en eso, uy, no, yo que voy a estar tomando una cerveza, Dios me guarde, Dios me libre, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero ¿qué dice la palabra? Que como pecado de adivinación es la obstinación. Como si estuviéramos, gloria al Señor, acudiendo a los hechiceros, a los brujos, hermano, uno no se imagina en un lugar de eso, como cristiano. Que más bien, como decía el hermano Edison al principio del culto, que el Señor reprenda al diablo. Cuando uno escucha, hermano, lo que están haciendo las personas que están metidas en esas sectas satánicas, que uno escucha que están haciendo esto, que están haciendo sacrificios, uno dice, uy, no, el Señor reprenda al diablo. Pero si yo me voy a la palabra me dice que igualmente pecado es para el Señor la obstinación, la indiferencia, la pereza. De pronto yo no estoy por allá invocando demonios, pero al mismo tiempo me hago pecador, teniendo una de esas características que menciona la palabra, que de pronto no es algo que diga, uy, pero yo simplemente porque yo lo único así malo que tengo es que soy perezoso, pero para el Señor es pecado. Yo lo único así que yo diga que tengo que no me gusta, bueno, es verdad, porque nosotros empezamos a hacer como nuestra lista de lo que me gusta y lo que no me gusta en el Evangelio. Ay, no, a mí sí me gusta, como dicen a veces las personas que les gusta una parte del Evangelio, pero no toda. Ay, no, a mí me gusta como cantan allá. Ay, no, mejor dicho, yo voy a la iglesia porque me gusta como cantan. Uy, no, esos cánticos, yo no sé qué pasa, yo empiezo a llorar. Pero no dejan de tomar, no dejan la borrachera, no dejan los vicios, no dejan, las cosas del mundo. El pecado no lo abandonan. Pero hay cosas que les gustan y a veces nosotros somos iguales. No, pues a mí me gusta eso, pero a mí me gusta cuando la predicación es puro amor, pero cuando es palo, ay no, a mí sí no me gusta, ahí sí hemos dicho que, ¿verdad? Entonces tenemos nuestros gusticos. Pero como dice la gloria al Señor, la palabra, hermano, que Jehová es mi luz y mi salvación. Que si usted tiene al Señor en su corazón, a usted eso le basta. Prueba, después de venir, dice Jehová es la fortaleza en mi vida. Jehová es la fortaleza, hermano. A nosotros nos pueden ocurrir cosas malas, nos pueden venir pruebas difíciles y fuertes. Pero ¿en quién confiamos nosotros? Si el Señor es nuestra fortaleza, hermano, usted va a seguir adelante. Usted podrá tener el problema ahí, podrá tener la dificultad ahí, pero usted estará fortalecido. Usted mostrará una fortaleza que hasta las mismas personas dirán, pero Dios mío, y el hermano que está pasando por esta prueba, X prueba tremenda. Uy, no, yo no sé cómo el hermano puede. Uy, no, yo no sé cómo esa hermana puede seguir adelante con esa prueba tan grande. No, yo no sé cómo esta persona puede. Hermano, porque es una persona que cree que el Señor es su fortaleza, que ha experimentado la fortaleza del Señor, que ha experimentado el poder de Dios en su vida. Por eso la persona no se ve por allí dando lástima. No se ve la persona por allí porque, gloria al Señor, dice la palabra del versículo donde habla que a la gente del mundo les parece cosa extraña que nosotros no corramos en su mismo afán de disolución, dice, y los ultrajan, los tratan mal, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque a veces la gente se pone brava porque usted no haga lo malo. No, pero es que no es normal, usted tiene que gritar. No, pero es que usted no, se volvió loco. Usted no puede estar así. Y si hacen lo que ellos dicen, ay, también es malo. Ay, pobrecito, mire. Aleluya, gloria a Dios. Pero para la gente es normal que usted reaccione como reacciona. Pero si ve que no reacciona igual, si ve que su reacción es diferente, si ve que usted ante las pruebas, usted, no, sigamos para adelante, vamos a, ¿verdad? Gloria al Señor, ya la gente, ¿y este qué le pasaría? ¿Será que está enfermo? ¿Era que volver loco? ¿Era que? Porque la reacción ya no es una reacción humana, sino la reacción del Espíritu Santo en usted, la experiencia que usted ha tenido con Dios, el poder de Dios, gloria al Señor. Usted hace real el Salmo 27 en su vida, de que Jehová es mi luz y mi salvación. Y gloria al Señor, cuando se juntaron, ¿verdad? Gloria al Señor. Ay, aquí vemos, hermano, perdón, a Judas.
dice que cuando él comió, entró. Después del bocado, Satanás entró en él. Por eso, hermano, de que usted vaya a la iglesia, de que usted venga, no es para ninguno de nosotros como una salvaguarda de que el enemigo no nos va a hacer daño. Como siempre yo lo he dicho, hermano, nosotros podemos salir de un culto muy bendecido, de haber llorado, de haber hablado lenguas, de haber brincado en el espíritu, pero si, hermano, el enemigo nos echa un ingrediente saliendo de amargura, hasta ahí nos llegó la bendición, hasta ahí a que fue el acabose, gloria al Señor, hasta ahí fue todo, con un solo ingrediente. Cuando usted le echa sal a la carne, la sal tiende a ablandarse un poquito más. Cuando usted le echa piña, se deshace la carne. Cuando usted tenga una carne dura, eche piña. Pero tiene que ser una gotica. Porque si no, así nos pasó una vez, le echamos piña a la carne, porque una carne durísima. Y era para hacer unos pinchos. Y le echamos, yo me acuerdo que le eché la piña, la revolví. Y hermano, esa carne pues ya no servía para pincho, porque eso se deshacía en la mano. Entonces, a veces el enemigo con un solo ingrediente logra hacer estragos, hermano. Logra hacer que nosotros quedemos listos, gloria al Señor. Entonces, ¿cuál es, hermano, allí Judas tuvo una oportunidad. Judas tuvo una oportunidad así como nosotros las tenemos, porque el Señor a nosotros nos advierte, el Señor a nosotros nos habla, el Señor a nosotros nos manda. Hermano, si usted viene aquí a la iglesia, así venga usted los domingos, usted ha visto que el Señor ha hablado, de que le busquemos, de que estemos, hermanos, siempre buscándole, de que no menguemos la búsqueda, gloria al Señor. Y el Señor habla eso, hermano, por algo, porque sabe, no porque de pronto usted dice, pero ¿qué más pueden ir si ya no tengo aceite? Hermano, usted puede perder el aceite, puede perder la harina, pero si usted pierde la salvación, sí es gravedad de gravedad. Lo que usted no puede dejar de perder, hermano, es la salvación de su alma. Y por eso, hermano, el Señor nos llama a la búsqueda de su rostro, gloria al Señor. Porque nosotros podemos estar en un culto. Y en el culto, hermano, en el culto pues, si nosotros no venimos a los que enemigos, ahí el enemigo o se glorifica al Señor, o el enemigo comienza a adobarnos. Porque cuánto no se sientan, hermano, muchas veces a una predicación a criticar. Gloria a Dios. Ay, mire. O de pronto se enojan. En el mismo culto, hermano, el diablo puede, hermano, tomar una vida y hacerla enojar. ¿Cuántos hermanos no se han ido? ¿Cuántos aquí han visto? ¿Cuántos no se han levantado medio culto y no me gustó y me voy? Santo el Señor. Eso no es de ahorita, hermano. Eso no es, eso es de toda la vida, porque el diablo ha existido toda la vida. Aleluya. Y el diablo ese es el trabajo del enemigo. Que usted diga, ay, que en tal iglesia, uy, no, que se levantó esto, que hubo un problema, que el diablo se metió. El diablo está, hermano, queriendo comer nuestras carnes. El diablo quiere comérselo a usted, quiere echarle sal, quiere echarle pimienta, gloria al Señor. Pero dice David, pero ellos tropezaron y cayeron. Aleluya. Porque yo confío en el Señor. Porque tenemos, hermano, la mirada puesta en el Señor. Judas tuvo la oportunidad de arrepentirse. El Señor, hermano, el Señor no fue claro con Judas. Más claro no pudo ser. Le dijo que le dé de comer, ese es. ¿Y a quién se lo dio? A Judas. Y él pudo haber dicho, no, Señor, yo no quiero hacer, Señor, perdóneme, Padre, tenga misericordia de mí. Él pudo, hermano, tirarse al piso y suplicar misericordia. Como que el Señor, hermano, pero a veces nosotros somos como Judas. El Señor nos da la oportunidad, hermano, de nosotros pedir misericordia y nosotros nos endurecemos más. Hacemos como Judas. A él lo que le importó fue comerse el pan. Santo, aleluya. Le dio paso a la carne. Antes que el espíritu, él lo que dijo, uy, está bueno ese pan, ¿no? A él no le importó, mire, usted es el que va a traicionar, usted es el que va, el enemigo usted lo va a usar
Pero a él no le importó eso, hermano. Ahora, hermano, que usted diga, hermano, cuídense, porque el enemigo puede. Hermano, usted se pone pilas a orar al Señor. Hermano, un sueño que usted tenga, hermano. Un sueño que a veces usted sueña haciendo cosas que usted dice, Dios mío, guárdame, Señor, de hacer esto. Un sueño. Que usted sueñe por allá en el mundo bailando. Eso, hermano, eso ha pasado. Gloria a Dios. Que usted es un hombre y una mujer de Dios, pero tuvo un sueño que usted estaba por allá en una esquina botada a la borrachera y usted, Dios mío, Señor, reprenda al diablo. Aleluya. Cualquier sueño, hermano, que usted meta con su esposo, anda con otro. En el sueño. ¿Tenemos la oportunidad o no que el Señor nos da para ponernos a clamar, para ponernos a reprender? Pero ¿qué hacemos, hermano? Ay, ¿qué sería eso? Uy, no, qué tremendo. El Señor me guarde. Amén, gloria a Dios, aleluya. Y nada, eso fue todo. Pero, Señor, Dios mío, tenga misericordia de mí, Padre. Uy, no. Porque hay personas, hermanos, que se creen tan santas que dicen, no, yo no voy a caer. No, yo he hecho una hermana que siempre decíamos, hermana, cualquier cosita que le dijera, no, hermana, no, posible. No, alguien diablo conmigo. El diablo conmigo. Y ni se atreva. Y a veces nos tiramos de que, hermano, y el diablo nos pone una trampita pequeñita y tome, ahí nos llevó de cabeza, nos comió, nos papió, nos echó sal, de todo, hermano. Y caemos. Y así es esta hermana. Por eso, hermano, cuando usted, el Señor, le habla a través de un hermano, a través de cualquier persona, pero que usted sepa que una persona de Dios y que le dio un consejo, le dijo, hermano, mire, yo tuve un sueño con usted. Usted dijo, uy, santo Señor, me guarde, Padre Celestial, y en sus oraciones clame y pídale al Señor misericordia. Y pídale al Señor que le ayude. Porque, hermano, puede ser que sea un sueño extraño o algo raro, pero algo el Señor le está dando la oportunidad de que usted se aperciba, ¿no? O de que yo me aperciba. Así le pasó a Judas. Tú eres más claro, hermano. Y él no aprovechó esa oportunidad. Porque hay muchas personas que dicen, no, porque ya estaba hecho para eso. Pero, hermano, el enemigo a nosotros nos puede tener planes con nosotros. El enemigo puede tener planes conmigo. Así como Dios tiene planes con usted y conmigo, el enemigo también los tiene. A esta lo voy a esclavizar en esta área. A esta lo voy a poner a que sea una prostituta toda la vida. A esto lo voy a poner que sea un ladrón toda la vida. A este lo voy a poner que sea esto o aquello. Gloria a Dios, aleluya. Y esos son los planes. Pero el Señor también tiene planes con nosotros. Planes, hermano, de bendición. Planes y está, hermano, decía una hermana de una predicación que yo escuchaba. Yo no conozco creyentes, sino de dos clases de creyentes conozco yo. Yo no conozco de tres clases. Yo solamente conozco creyentes a Dios, los que le creen a Dios o los que le creen al diablo. Esos son los dos tipos de creyentes. No conozco ningún otro, porque hay gente que puede decir, no, yo no estoy con Dios, pero tampoco estoy con el diablo. No. O estamos con Dios, dice la palabra, nos habla de dos puertas, la ancha y la angosta. Nos habla de la vida o la muerte. Ahí no nos habla, hermano, de un lugar intermedio. Eso es una mentira del diablo. Para que la gente se crea que, no, yo no estoy con esto, pero tampoco con... No, hermano, uno está o con Dios o con el diablo. Gloria al Señor. Entonces, Judas tuvo la oportunidad de arrepentirse en ese momento, de pedirle y de clamarle misericordia. ¿Y el Señor tenía que morir? Sí, tenía que morir. Gloria a Dios. Pero para el Señor no hay nada imposible. Si dice la palabra que el Señor hasta de las piedras puede levantar, ¿verdad? El Señor podría, bueno, si Judas pidió misericordia, el Señor por otro lado. Siempre habrá quien nos rechace al Señor y quien quiera hacer lo malo contra Dios. Gloria al Señor. Pero Judas, hermano, no aprovechó esa oportunidad. El enemigo entró en él porque Judas le dio la oportunidad. Judas no se arrepintió, Judas no pidió perdón, no pidió misericordia, porque esa era la característica de Judas, ser así, gloria al Señor, ser sagaz, ¿verdad? Como decían, hermanos, los hijos de Dios no somos sagaces, somos sabios, gloria al Señor. Pero nosotros, hermanos, tenemos que andar con mucho cuidado, porque ayer que estábamos allí visitando al hermano Erasmo,
Estábamos leyéndole varias palabras, ¿no? Palabra y lectura de la palabra, y él se sentía mejor con la palabra. Y en varias lecturas que leíamos hablaba acerca de los enemigos, porque muchos se han levantado contra mí, muchos son los que dicen contra mí, porque mis enemigos, y volvíamos y leíamos la lectura. Entonces ahí estaban, pues allí había unas personas, y mi mamá dijo, aquí cuando la Biblia se refiere a enemigos, se refiere a enemigos espirituales, enemigos espirituales. Y mi mamá hacía la aclaración, porque un enemigo suyo puede ser la pereza, un enemigo puede ser los problemas, pueden convertirse en nuestros enemigos. Una preocupación puede convertirse en un enemigo suyo. Porque, hermano, cuando hay una preocupación en usted, a veces hasta el hambre se le quita. A veces le dieron una mala noticia y usted estaba preparando la comida o el desayuno o el almuerzo con esas ganas y deseos de sentarse a almorzar, pero de repente le dieron una mala noticia, hermano. Yo estoy seguro que a usted se le quita el hambre, se le quita las ganas de comer. Ya si era la hora del almuerzo, usted si comió o no le supo a nada, comió rápidamente porque entró en usted una preocupación. Y eso, hermano, se puede convertir en un enemigo. Porque si usted no come, pues se muere, ¿verdad? Gloria al Señor, porque el cuerpo necesita alimentarse y nutrirse. Hay personas que sufren situaciones difíciles en la vida, que pasaron por, y hermano, y se encierran y dicen, yo no quiero comer. Por ahí hay una mujer que hace 6 años, creo que fue, no recuerdo bien, le mataron a su hijo. Ella fue antes vecina de nosotros, pero ya vive en otra parte. Y pues nosotros pues casi no sabemos de la situación, o de pronto, porque uno cree que la persona pues con el tiempo pues vuelve y se levanta, ¿no? Pero hermano, en Cristo, sin Cristo, ay Señor, Dios tenga misericordia. Y hace poco estamos hablando, un familiar de ella pues nos estaba comentando de que ella no come, de que ella, si ella se queda sola en la casa, ella lo que hace es fumar y por ahí toma café y eso, y fumar. Y nos decía, ella se entregó a la muerte, ella lo que espera es morirse por ella. Y dijo, y usted la ve, y eso es flaquita, y esto va a acabar, y a ella toca hacerle, porque ella no, desde que pasó eso con su hijo, ella se entregó a la muerte y no quiere vivir. Entonces son enemigos, así como dice acá, angustiadores, enemigos, hermanos, de angustia, de preocupación. A veces, hermanos, si eso es algo fuerte, ¿verdad? Y uno entiende a la persona que pasa por eso, y es algo, Dios mío, que si la persona se levanta por la pura misericordia de Dios, o sea, una prueba fuerte, hermano. Si a nosotros a veces nos pasan cosas pequeñas y ya usted pierde el apetito, ya usted entra en ansiedad. Todo eso, hermanos, lo que se refiere a la palabra como enemigos. Nos quieren ver, hermano, acabados. Y ¿sabe qué es lo bonito, hermano? Que el Señor, como siempre, con su misericordia, como dice la palabra, que el diablo, el enemigo, vino para matar, para hurtar y para destruir. Ese es el objetivo del enemigo. El objetivo del diablo es ese con nosotros, con toda la humanidad, con todos los seres humanos. Pero dice el Señor, pero yo he venido para que tengan vida. Yo he venido para que usted viva. Si algo le agrada al Señor, hermano, es la vida, que nosotros vivamos. Dice la palabra también que Él no quiere la muerte del que muere. El Señor no quiere, hermano, si no fuera por el pecado, hermano, el Señor nos dejaría vivir mucho más de 100 años. Aunque hay gente que ha vivido 100, 110, 120 años, pero llega un momento donde ya no puede vivir. En el tiempo antiguo, hermano, ¿cuánto vivían? Matusalén, que vivió creo que 900, no sé cuántos años, que por eso se usa la expresión que tiene más años que Matusalén. 400, uno ve, hermano, citas donde habla de que tenía 180, que tenía no sé cuántos años, y uno dice, Dios mío, aquí tenía fuerza, ¿no? No es que fueran ancianos ahí, no, tenía fuerza para hacer las cosas, gloria al Señor.
no sé si recuerdo cuando Caleb dice, dame este territorio para mí. Yo creo que tenía como 80 años. 80, algo así tenía. Hermano, y eran personas fortalecidas. Pero a causa del pecado, hermano, ¿qué dice la palabra? Los días son acortados. A causa de la maldad, los días se acortan. Porque a veces la persona, mientras, hermano, un día que nosotros vivamos es la oportunidad o para cada día acercarnos a Dios o para acercarnos al infierno. La palabra que la maldad se ha aumentado, hermano. Hoy puede ser un día en el cual o nosotros nos acerquemos a Dios o nos alejemos de Él. Cada día que pasa, nos tenemos que poner en las manos del Señor. Señor, guárdame, toma el control de mi vida, mi mente, mis pensamientos. Uno no sabe, hermano, qué se va a conseguir en el camino, qué le va a pasar al salir. Uno no sabe, hermano, usted hoy en día tanto peligro que se corre en la calle. Usted se va a hacer su mercado con paz, con bendición, y usted no sabe si por ahí dijeron que una muchacha en estos días, por quitarle una leche ahí en San Antonio, la agarraron, la golpearon, hasta que soltó el pote de la leche. Tantos peligros, hermano, que usted y yo no sabemos, gloria al Señor, que nos vaya a suceder. Entonces, cada día que pasa, por eso, Señor, es mejor acortar la vida que alargarla. Porque cada día que pasa para nosotros es una lucha, una prueba más, una batalla más. Que batallar en el hogar, en el trabajo. Usted sale para el trabajo y para usted, hermano, muchos creyentes, el trabajo es una batalla, una lucha. Es un campo de batalla donde tiene que enfrentarse a situaciones terribles, tremendas. Donde si no es por la misericordia de Dios, gloria al Señor, caemos en el pecado también. En el hogar, hermano, también es una lucha, una batalla con los hijos, gloria al Señor, con el esposo, con la esposa, todos los días, hermano. Porque cada día que pasa nosotros podemos también fallar de alguna manera. Y por eso, hermano, el Señor ama la vida. Y el Señor dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén, para que vivan. Gloria al Señor. El Señor no quiere que nadie perezca. El Señor no quiere que nadie se condene. El Señor, hermano, quiere que el hombre se reconozca su pecado y busque de Él, gloria al Señor, ya que hay oportunidad. Y vamos a leer Apocalipsis 3:20, gloria al Señor. ¿Qué es la diferencia, hermano, entre lo que quiere el diablo conmigo, con usted, y lo que quiere Dios? Dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Mire que el Señor hace un llamado. El diablo no. El diablo se le mete. El diablo busca la caída. El diablo hace un estudio de cómo es su comportamiento, de qué es cuál es su debilidad, y allí comienza, hermano, a trabajar. Dice, yo estoy a la puerta, el Señor, y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Ahí no dice, como dice el salmista David, me querían comer a mí. No, el Señor lo que quiere es cenar con usted. El Señor le quiere brindar un banquete de bendiciones a usted, a su vida. Dice, y Él conmigo. ¿Verdad? Gloria al Señor. Yo voy a cenar con Él y Él conmigo. Va a recibir mis bendiciones. Va a disfrutar de mi presencia. Va a pedir y se le dará, dice la palabra, gloria al Señor. En cambio, no, hermano, el diablo lo que quiere es destruirnos. El diablo nos quiere poner en el plato, servirnos allí, cortarnos en pedacitos, hermano, y acabar con nosotros. Por eso tenga mucho cuidado de los ingredientes que el enemigo utiliza, como el temor. Temor hablando de miedo, porque ese puede ser un ingrediente que el enemigo esté utilizando con nuestra vida para hacernos caer. Porque de pronto hay personas que no son airadas, ni amargadas, ni nada de eso, pero son personas que viven con miedo. Miedo de pronto a, ay, oh Dios mío, ¿y mañana qué va a ser de mañana? Miedo de lo que va a pasar. Miedo de, por eso dice el Señor, no tendrás miedo de malas noticias. El Señor no quiere que nosotros tengamos miedo, porque eso es un ingrediente que el enemigo usa, hermano. Hay gente que le tiene miedo a todo.
miedo a la oscuridad, los que duermen con la luz prendida. Hermano, el diablo ahí nos quiere tener en su plato servido. Y cualquier cosita, hermano, usted sabe de pronto cuál es su debilidad. Y usted dice, sí, así que me quiere tener el enemigo con miedo. Porque a veces, hermano, no está aquí, gloria a Dios, y aleluya, y santo, te alabamos, Señor. Pero somos personas que tenemos que ir al baño acompañados. Gloria a Dios. Que tenemos que, así como los niños, ay, vamos, está oscuro, se fue la luz. Que ahorita van a quitar la luz en la noche. Maravilloso, nuestro Dios. Y ese, ay, no, ahora pasé la comida, ya está oscuro. Santo, Entonces, nuestro Dios. yo me acuerdo, yo le contaba a los hermanos, ¿verdad? Que hermano, uno puede ver una persona, uy, gloria a Dios, ese varón de Dios, pero uno no sabe qué debilidades tenga esa persona. Y el enemigo, a todos, hermanos, no hay ninguno aquí que diga, no, el enemigo a mí no me ataca, el enemigo nos ataca a todos. Por alguna parte nos ataca a todos, hermano. De diferentes maneras, pero nos ataca a todos y nos quiere a todos en su plato, pero nosotros somos los que tenemos que resistirlo. Tenemos que hacerlo tropezar y decir, no, diablo, yo sé que esta no es mi debilidad, pero te reprendo y voy a luchar y voy a acabar con esto. Si es el miedo, hermano, reprenda el diablo todo espíritu de miedo en su vida, miedo a la oscuridad, miedo al día, miedo a todo. Reprenda eso. Y yo les decía que hace un tiempo atrás, cuando estábamos allí en el hogar de los Mesa, hermano, yo sufría muchísimo miedo. Pero yo, una persona que aquí los que me conocen, pues, culto, usted escucha, gloria al Señor, embarazada, hermano, yo era alabando al Señor, llorando al Señor. Era uno como más susceptible a la presencia de Dios, no sé, hermano, a veces las circunstancias lo llevan a eso a uno. Y allí fue un lugar, hermano, donde el Señor nos habló mucho. Nos dio profecía, nos dio palabra, muy frecuentemente, gloria al Señor. Y éramos, hermano, eso es verdad. Pero como decía, como dice la palabra acerca de Naamán, era un hombre valeroso. Y luego dice, pero leproso. Y nosotros, hermano, a veces tenemos un pero. Y yo recuerdo, hermano, que la situación que yo vivía era yo le tenía miedo a la oscuridad o a de pronto salir solo. Como tuvieron miedo los discípulos cuando estaban en la barca y Jesús estaba andando sobre el mar y ellos dijeron, ¡ay, un fantasma! Santo nuestro Dios. Pero hermano, así a usted le aparezca el diablo en nosotros, debería haber una fortaleza. Pero alcanzar eso es de meterse uno con Dios. Gloria al Señor. Porque hay muchos que no le aparece el diablo, pero ven que alguien está gritando en el culto y ya quieren salir corriendo. Ay, aquel se va a endemoniar, ay, aquel se va a tirar al piso y ya quiere. Pero es eso, gloria al Señor, puede ser un ingrediente que el enemigo nos quiere adobar con eso para tenernos en su plato. Y yo recuerdo una noche que ahí fue donde, hermano, el Señor conmigo trató y yo acabé con ese vídeo y de verdad, el Señor, uno sinceramente le avergüenza a uno con el Señor. Y el hermano Carlos predicaba un domingo y el hermano Carlos empezó a predicar de eso justico. Y uno acaba el devocional, o sea que los devocionales, aleluya, y lloramos y nos quebrantamos, pero cuando empieza la palabra a darnos, hermanos, esas lágrimas y nos van como borrando, nos va borrando la sonrisa, la alegría. Y el hermano Carlos empezó a predicar de los miedosos, hermanos que duermen con la luz prendida, hermanos que tienen que, mejor dicho, tener linterna, que tienen que, bueno, ahí empezó a decir yo, gloria a Dios. Pero yo me hacía que no era conmigo, ¿no? Santo, aleluya, amén, sí, Señor. Y luego que el hermano contó un testimonio, algo así, y no recuerdo si fue un testimonio o que él dijo, hermano, que escuchan que el techo sonó y, ¡ay! Una bruja. Y es el gato del vecino que anda por ahí. Y yo, no, me reí todo. Y hermano, a mí me pasó un caso. Yo le contaba a los hermanos en la sabana, creo que fue. Que yo me acosté a dormir. Y hermano, y a veces uno le cree más que hay más poder en la cobija que en Dios. Porque se arropa uno de pie y uno dice, esta cobija, la cobija es mi protector y nada me faltará. Y uno piensa que la cobija es la que lo va a proteger y medio usted sienta un pie por fuera y métalo otra vez entre la cobija. Le creemos, hermano, muchas veces más protección a una cobija que una cobija no es nada, hermano. ¿Quién me va a detener ante una cobija? Nada.
Para el diablo, hermano, eso no, el diablo no le tiene temor a una cobija, pero uno en su ignorancia piensa muchas veces eso. Y bueno, yo era así. Y yo recuerdo que yo sentí que yo estaba durmiendo a la orilla de la cama cuando yo siento que algo cayó así, duro, al lado de la cama. Yo, Señor, yo entré a esa cobija. Yo sudaba. Y no, hermano, yo no me desarrollé. Yo dije, Señor, Dios mío, Padre Santo, ¿qué era eso? ¿Qué caía ahí al lado? Y no, hasta que uno se queda dormido. Ya es tanto susto, pues, Señor tiene misericordia y ya uno se queda dormido. Y yo en la mañana, ya hasta se me había olvidado cuando yo ay, siento que anoche algo, y me fui a ver, hermano, y eran unos pantalones que yo había puesto así sobre la cama, sobre la espalda, y se vinieron abajo porque y yo dije, Dios mío, Señor, sinceramente, y me acordé del gato que decía el hermano Carlos, que suena el techo, y uno, ay, y hermano, y nosotros siendo cristianos, hermano, ¿y quién se goza en esa situación? Ahorita pues nosotros nos reímos porque es algo gracioso, pero ¿quién se goza, hermano, de ver a un cristiano miedoso? El diablo. ¿Quién se goza? Por eso el diablo tiene el menú y el plato preferido somos nosotros. Gloria a Dios. A él le gusta vernos sufrir, a él le gusta, hermano, vernos desfallecer, vernos derrotados. Pero está en nosotros, pero vas a tropezar conmigo, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero ¿cómo hacemos? No diciendo, porque decirlo es fácil. Decirlo con palabras, Señor te reprendo, eso es fácil. Pero a ponerlo en acción en nuestra vida es lo difícil. Eso es difícil, hermano. Eso, hermano, hacer que el enemigo tropiece en la trampa que está tramando contra su vida muchas veces requiere de perdón, de humillación, de quebrantamiento, gloria al Señor. Así como le pasó a Judas. Que le dijeron, Judas, el diablo te osa a ti. Porque mi Señor no tenga, hermano, porque eso es difícil. Es difícil reconocer que nosotros, que le digan a usted, hermano, cuídese, busque a Dios, porque usted puede ser el objetivo del enemigo. Y hay gente que ve, sí, Señor, sí, guarda. Uy, hermana, así es. Gloria al Señor. Amén. Cree que uno, hermano, nosotros somos carne. Amén. Nosotros podemos ser fortachos por fuera o aparentar algo, pero nosotros somos débiles. Aleluya. El salmista David no se descuidó, hermano, un hombre que dice la palabra que fue conforme al corazón de Dios y no vio una mujer desnuda y de una vez ahí fue. Santo nuestro por ver, nada más por ver. Ahí cayó. Entonces, hermano, nosotros tenemos que estar pendientes de que el diablo no nos esté adobando a nosotros. De que el diablo no nos esté colocando la trampa. Que usted salga victorioso y salga victoriosa de la prueba. Porque a veces el adobo del enemigo utiliza gente de afuera, gente que ignora la palabra de Dios. Como utilizó a la mujer de Job. Job ahí, hermano, y esta mujer maldice a tu Dios. Pero mire, si usted es un hombre que, mejor dicho, que ama a Dios y que todo lo de Dios, usted es el que más ofrenda, el que más colabora en esa iglesia, usted es el que todo lo hace. Y nada, mire cómo el Señor lo tiene arruinado, mire cómo el Señor lo tiene enfermo. No, usted era para que estuviera sano, para que estuviera, mejor dicho, le hagan la venia. Así es que lo tiene que tener el Señor, hermano. Y este hombre que dijo, vamos a recibir el Señor lo bueno y lo malo no. O sea, es que tenemos que, si estamos mal es porque, gloria al Señor, que yo estoy mal. No, hermano, el enemigo quiere tenernos mal, porque eso fue un plan satánico. Gloria a Dios. Un plan satánico que el Señor lo permitió, hermano, de pronto no para Job, de pronto para nosotros, porque somos los que leemos esa historia. Gloria a Dios. Porque el Señor sabía que Job iba a salir victorioso y que lo iba a guardar. Pero también el Señor sabía, hermano, que hoy en día había gente que iba a necesitar esa historia, esa vida, ese ejemplo, gloria al Señor. Porque hay gente que cualquier cosita mala ya están, todo Dios tiene la culpa, ¿verdad? Gloria al Señor, rechazando la misericordia de Dios. ¿Cuánta gente no se endurece, hermano? En Venezuela, hermano, con esta situación que estamos viviendo, en vez de la gente, Dios mío, tenga misericordia, no, la gente se endurece más.
Si existiera Dios no estuviera pasando esto, si existiera Dios no estuviera muriendo la gente, no estuvieran muriendo los niños porque mueren, hermano, pero la gente no reconoce su pecado. La gente no reconoce por mi culpa. Es porque yo no aproveché la oportunidad, o no estoy aprovechando la oportunidad de humillarme ante el Señor y reconocer mi condición de pecadora, de pecador, gloria al Señor. Y por eso allí, hermano, en la palabra el salmista dice, cuando se juntaron contra mí. Cuando el diablo, hermano, se une, hace reunión, llama a su gente, a sus demonios, a sus principados, a sus potestades, hermano, comienzan a planear a qué hora es que va a salir usted, a qué hora es que se levanta, a qué hora es que se acuesta, con quién habla, qué es lo que va a hacer, hermano. El diablo sabe todo eso. Y el diablo dice, bueno, vamos a ponerle la trampa, vamos a hacerle esto, vamos a ponerle la tentación para que caiga. Mire que está yendo al culto, mire que se está congregando, mire que como que hoy botó lágrimas en la iglesia. Así no puede. Tenemos que ponerle, gloria al Señor, la tentación, la prueba. Por eso contra David, hermano, no se reunieron sus enemigos. Dice, los angustiadores, los malignos. ¿Quiénes son los malignos, hermano? Gente mala. Es que hay gente mala. Gente usada por el mismo diablo. Gente, hermano, que uno dice, Dios mío, no entiende cómo hay tanta maldad, pero es que son gente poseída por un mismo demonio. Aleluya. Y ayer yo le leía a mi mamá una noticia que salió. Decía que en la cárcel, no recuerdo cuál fue, pero dice, descuartizaron a los asesinos de un niño. Allá no sé dónde fue, no recuerdo. Y dice que estos hombres pues los metieron presos, eran uno de 30 y otro de 27, jóvenes, 27 años y 30 años. Y los metieron presos y dice que a las 2 de la mañana los guardias se percataron de la situación, dice, por los gritos desgarradores que escucharon en la celda B, algo así decía, pero que ellos se fueron para allá y no los dejaron entrar, no los dejaron pasar. Imaginen cómo estamos. Y que lo único que, o sea, imagine usted tratando de ayudar a una persona, ¿no? Si fue así como dice la noticia, y solamente escuchar, decía la noticia que comenzaron por los pies, luego las piernas, luego, o sea, fueron de para arriba hasta llegar a la cabeza, lo que hicieron. Y que mientras los descuartizaban, mientras los cortaban, que los hacían morder sus propias carnes, o sea que si le quitaban un pie, lo hacían morder su pie. Y hermano, uno se pone a imaginar esta situación tan horrorosa, tan horripilante, hermano, porque ningún ser humano, todos tenemos oportunidades en el Señor. Porque todos somos pecadores, dice la palabra, todos somos pecadores. Pero gloria al Señor, por eso, hermano, hay que tener cuidado. Por eso hay que buscar de Dios cada día. Porque uno se pone a pensar, Dios mío, ¿cómo pueden haber personas que hagan una maldad de esa? Tanto los unos como los otros. De matar a un niño y los otros después de matar a ellos. Y de esa manera tan horrible. Pero hermano, pasa. Y uno se pone a imaginar, gloria al Señor, que esas personas quizás conocieron la palabra o conocen la palabra, pero no hicieron como Judas, fueron insensibles, se cerraron hacia las cosas de Dios, hermano. Y cuando uno se cierra a lo de Dios, cuando uno, por eso el peligro, hermano, de uno entrar en indiferencia con Dios, y es que cuando no está Dios, el diablo dice, no, este no quiere nada con Dios. Ahí está la puerta para mí, ahí está la oportunidad para mí. Y por eso, hermano, la invitación que hace el Señor es que nos acobijemos en Él, que nos agarremos de Él, que no lo rechacemos, hermano, que más bien cada día, aunque sea difícil seguir adelante, le pidamos fuerzas al Señor, le pidamos al Señor que nos ayude, porque peor, dice la palabra, que mejor les hubiera sido no haber conocido, que habiendo conocido, volverse atrás. Dice la palabra que es mejor eso, aunque sea difícil, hermano, que es mejor seguir adelante, con pruebas, con luchas, con dificultades,
Es mejor seguir adelante, así sea que usted tenga que enfrentarse a su familia, que tenga que luchar allí, hermano, con el mundo, con sus, gloria al Señor, debilidades, con las tentaciones y con las pruebas. Hermano, es mejor hacerle frente a todo eso que volverse atrás, que decir, no, esto yo no puedo, me regreso. Y el Señor dice, mejor hubiera sido que nunca hubieran conocido. Dice, porque ¿qué queda? Sino una horrenda expectación de lo que va a venir, el juicio sobre esa persona por haber rechazado al Señor. Por eso, gloria al Señor, el deseo del Señor es que usted se mantenga allí firme. Aunque se junten contra usted los malignos, aunque se junten los angustiadores, hermano, los angustiadores del alma, como decíamos allá el hermano Erasmo. Porque una cosa es que usted tenga un dolor del pie y usted sabe que fue que se tropezó y se pegó y usted ahí no agarra rencor contra esa mesa, contra esa piedra. Usted, cuando usted ve esto, pero bueno, tiene que estar bien para estar peleando, hermano, contra algo que no tiene vida. Usted se pegó contra una mesa, contra lo que sea pero usted sabe que fue la mesa y ya. Y usted sabe que es su carne y me duele la cabeza porque el sol que me dio, y usted sabe, pero hermano, cuando es el alma, cuando es algo que usted sabe que es adentro, que solamente Dios puede sanar, puede librar, gloria al Señor, puede fortalecerlo. Cuando es una angustia, un dolor, una prueba, allí, hermano, es cuando tenemos que decir, Señor, vino la angustia, vino la prueba, vino la tentación, se juntó la pereza, se juntó la indiferencia, se juntó la amargura, la ira, se juntó la tristeza, se juntó el miedo contra mí, pero tropezaron y cayeron, porque aquí estoy. Cayeron porque aquí estoy de pie, adelante, ¿verdad? Gloria al Señor. Y hermano, que ese plato, así como el que está ahí, gloria al Señor, esté así vacío. Que el plato del diablo con su comida preferida esté vacío. Que usted en ese plato no esté nunca. Que usted diga, el diablo yo sé que quiere devorarme, pero Señor, tú eres mi ayudador, tú eres mi consolador, tú eres mi refugio. El coro que cantaban, Jehová es mi guerrero, con mi alabanza pelearé, con mi alabanza, hermano, yo haré la guerra, con mi confianza en el Señor, hermano, porque cuando el diablo no puede contra usted, porque cuando sabe que usted confía en el Señor, el diablo quiere ponerle desánimo, pero usted dice, no, yo confío en el Señor. Y toda esa reunión que hizo el diablo no le valió de nada, porque usted dijo, yo confío en el Señor. Y el diablo, no pudimos, nos puso bravo, no cayó. Este confía todavía en su Dios. Confía todavía en su Dios. Eso, hermano, es lo que hace que uno diga al diablo, pues no vas a poder comerme con eso. No vas a poder acabar conmigo. Vas a tropezar. Y que veamos, hermano, las cosas espiritualmente, porque hay cosas que pasan a nuestro alrededor, que nosotros vemos con nuestros ojos carnales, hermano. Pero hay que ver las cosas con los ojos espirituales. ¿Por qué sucede? ¿Por qué están pasando? ¿Por qué viene esto contra mi vida, contra mi familia, contra mi casa, contra la iglesia, hermano, también? Nosotros tenemos que aprender a ver con los ojos espirituales y hacerle frente al enemigo. Y saber que hay consejo contra nosotros, saber que hay reunión, saber que el enemigo, hermano, trata de una u otra manera. Pero que usted diga, perdiste el tiempo, porque yo no voy a caer en esa trampa. Qué bueno cuando uno escucha a la persona diciendo, pero yo no voy a caer en esa trampa. Yo no voy a caer en esa trampa, el enemigo, en esa provocación no voy a caer yo. Señor, porque tú eres mi fortaleza. El diablo nos quiere ver en situaciones, hermanos, donde nosotros quedemos avergonzados. Por eso tengamos cuidado. Donde nosotros quedemos avergonzados como cristianos, como creyentes, y por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Gloria al Señor. Entonces, hermano, Jehová es nuestra luz, nuestra salvación. Y recuerda, hermano, que así como usted tiene una comida preferida, algo que el diablo también, y no tiene que pensarlo mucho,
Él sabe cuál es su objetivo, que somos nosotros. Pero está en nosotros, gloria al Señor, el hacerle frente, el resistirlo, en hacerlo tropezar, en hacerlo caer en su plan. Plan del diablo siempre va a ser la destrucción de mi vida, la destrucción de mi hogar, de mis hijos, pero el diablo está vencido. Como le decíamos ayer, hermano Erasmo, declare la salvación de su casa. Porque si nosotros nos podemos ver lo que hacen nuestros hijos, ay no, mira, ahora se va a perderse. Pero hermano, que nosotros declaremos a ellos salvos, o declaremos a ellos y le digamos a ellos, porque a veces nosotros en vez de animarlos, los desanimamos. En vez de servirle a ellos como de, uy no, pero mire, mi mamá cree que yo voy a ser un pastor a pesar de que ahorita estoy siendo un rebelde, a pesar de que ahorita yo esté en pecado. Y hermano, y uno no lo dice tanto por ellos, sino para que el diablo lo escuche, para que el diablo sepa que uno le cree más a Dios. Y yo recuerdo un testimonio, no me acuerdo qué era, si era un drogadicto, un ladrón, que la mamá siempre que lo veía le decía, hijo, tú vas a ser el pastor. Me acuerdo eran las palabras que ella siempre le gritaba, y él cuando veía a su mamá la trataba mal, pero a pesar de que ella veía que su hijo la trataba mal, la despreciaba, ay, que no sé qué, no quiero nada con el evangélico, esto y otro, ella le decía, hijo, tú vas a ser un pastor, no importa que ahorita tú vas a ser un pastor, yo lo creo. Y hermano, y ese hombre cuenta el testimonio y cómo el Señor trató con él, y el pastor terminó siendo el pastor. Cuando estaba muriendo, creo que lo último fue que él de su mala vida que llevaba por allá le estuvieron a punto de quitarle la vida, y llamaron a la mamá que él estaba en el hospital, ya iba a morir, y lo mandaron a llamar. Y él estaba en el hospital, se estaba despidiendo y le dijo, hijo, tú no te vas a morir, tú vas a ser un pastor, el diablo no te va a matar, tú vas a ser... Y dice que él se acuerda de las palabras de su mamá, que ella se veía y el Señor lo levantó de la cama, el Señor lo sanó. Y ahí fue donde empezó el trato del Señor, cuando él estuvo allá en la cama en el hospital muriéndose. Y hermano, y la mamá viéndolo, porque uno ve un hijo botando sangre y ay Señor, ¿por qué? Mi hijo, ¿por qué te lo llevas, padre? Una fiebre, ay Señor, mi hijo se va a morir. Un dolor de cabeza, ay Señor, un interrogó, se va a morir, Señor. Ay Dios mío, está pequeñito. Y no, Señor, que mi hijo no le pase nada, Señor. Y esta mujer le decía, hijo, allá hermano, ese muchacho lleno de sangre, creo que fueron puñaladas que le metieron a él. Y ella le decía, hijo, tú vas a ser el pastor, el diablo no te va a matar, tú vas a ser un pastor. O sea, es una mujer con fe, le creyó al Señor. Y es lo que le aconsejamos ayer, hermano, hermano, declare la salvación para sus hijos, para su casa. No pelee más, declare la bendición, amén. Gloria al Señor, porque eso, hermano, hay que hacerlo. Gloria a Dios. Cuando se junten contra usted, hermano, ¿qué puede usted decir? Pero tropezaron y cayeron. Amén, gloria al Señor. Vamos a estar puestos en pie, gloria al Señor, dándole gracias al Señor en esta mañana por su palabra, hermano.